El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Introducción. Todas las actuaciones mentales tienen una estructura interna intrincada y deben tener una base fisiológica igualmente compleja. Neuropsicología. Reacción de A.R. Luria. Una gran lesión en el hemisferio izquierdo, el derecho estaba intacto. Una razón importante para la negligencia del hemisferio derecho, o menor, es que, si bien es fácil demostrar los efectos de las lesiones de localización diversa en el lado izquierdo, los síndromes correspondientes del hemisferio derecho son mucho menos distintos. Se presume, por lo general con desdén, que es más primitivo que la izquierda, ya que esta última se ve como la flor única de la evolución humana. El hemisferio izquierdo es más sofisticado y especializado, una consecuencia muy tardía del cerebro de los primates, y especialmente del homínido. Por otro lado, es el hemisferio derecho el que controla los poderes cruciales de reconocer la realidad que toda criatura viviente debe tener para sobrevivir. Aunque los síndromes del hemisferio derecho son tan comunes como los síndromes del hemisferio izquierdo. Pero hay que decir desde el principio que una enfermedad nunca es una mera pérdida o exceso, que siempre hay una reacción, por parte del organismo o individuo afectado, para restaurar, reemplazar, compensar y preservar su identidad. Por extraños que sean los medios, y estudiar o influir en estos medios, no menos que el principal insulto al sistema nervioso, es una parte esencial de nuestro papel como médicos. Al médico no le preocupa, como al naturalista, una amplia gama de organismos diferentes adaptados teóricamente de manera media a un medio ambiente medio, sino a un solo organismo, el sujeto humano, que se esfuerza por preservar su identidad en circunstancias adversas. Asociado con la obra de Freud. Por lo tanto, los delirios de la paranoia no fueron vistos por él como primarios sino como intentos, aunque equivocados, de restitución, de reconstruir un mundo reducido por un caos total. A. A.B. Mackenzie escribió. La fisiología patológica del síndrome parkinsoniano es el estudio de un caos organizado, un caos inducido en primera instancia por la destrucción de importantes integraciones, y reorganizado sobre una base inestable en el proceso de rehabilitación. Pérdidas, es la de una forma especial de agnosia visual, el hombre que confundió a su esposa con un sombrero en particular, la noción de que cualquier daño cerebral, reduce o elimina la actitud abstracta y categórica, en términos de Kurt Goldstein, reduciendo al individuo a lo emocional y concreto. Julius Jackson hizo una tesis muy similar en la década de 1860. Aquí, en el caso del Dr. P, vemos exactamente lo opuesto a esto, un hombre que ha perdido por completo, aunque solo en la esfera de lo visual, la emocional, lo concreto, lo personal, lo real. Y reducido, por así decirlo, a lo abstracto y lo categórico, con consecuencias de un tipo particularmente absurdo. 1. El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Dr. P. A veces se presentaba un estudiante y el Dr. P no lo reconocía, o, específicamente, no reconocería su rostro. En el momento en que el estudiante hablara, su voz lo reconocería. Cada vez fallaba más en ver caras, pero veía caras cuando no había caras para ver. El algo que pasa no surgió hasta unos 3 años más tarde, cuando se desarrolló la diabetes. Muy consciente de que la diabetes puede afectarle los ojos. El Dr. P consultó a un oftalmólogo, no le pasa nada a los ojos, concluyó el médico. Pero hay problemas con las partes visuales de su cerebro. No necesitas mi ayuda, debe ver a un neurólogo. Y así, como resultado de esta derivación, el Dr. P vino a verme. No había rastro de demencia en el sentido ordinario y, sin embargo, algo pasaba por no ver mi rostro completo, era solo una extrañeza burlona, alguna falla en la interacción normal de la mirada y la expresión. Mientras examinaba sus reflejos, un poco anormal en el lado izquierdo, le había quitado el zapato izquierdo y le había rascado la planta del pie con una llave y luego le pedí que se pusiera el zapato él mismo. Para mi sorpresa, un minuto después, no lo había hecho. Mira hacia abajo, aunque no al zapato, con una concentración intensa pero fuera de lugar. Finalmente, su mirada se posó en su pie, ese es mi zapato, sí. Reanudé mi examen. Su agudeza visual era buena, no le costaba ver un alfiler en el suelo, aunque a veces lo pasaba por alto si lo colocaba a su izquierda. Abrí una copia del National Geographic Magazine y le pidió que describiera algunas imágenes en ella. Pero no pudo ver el todo, viendo solo los detalles, nunca entró en relación con la imagen como un todo, nunca se enfrentó. Le mostré la portada, una extensión ininterrumpida de dunas del Sáhara. Pero él estaba mirando, desde la portada hacia el aire y confabulando rasgos inexistentes, pero parecía pensar que lo había hecho bastante bien. También parecía haber decidido que el examen había terminado y comenzó a buscar su sombrero. Extendió la mano y agarró la cabeza de su esposa, trató de quitársela, ponérsela. Aparentemente había confundido a su esposa con un sombrero. No pude entender lo que había ocurrido en términos de neurología convencional, o neuropsicología. Unos días después, visité al Dr. P y su esposa en casa y le pregunté si quería cantar. Y el Dr. P era un Fischer Dieskau anciano, pero infinitamente meloso, que combinaba un oído y una voz perfectos con la inteligencia musical más incisiva. Los lóbulos temporales del Dr. P estaban obviamente intactos, tenía una corteza musical maravillosa. Me pregunté qué estaba pasando en sus lóbulos parietal y occipital, especialmente en aquellas áreas donde ocurría el procesamiento visual. Llevo los sólidos platónicos en mi kit neurológico y decidí comenzar con estos,
Pero las formas abstractas claramente no presentaban problemas. ¿Y las caras? Saqué una baraja de cartas. Todos estos los identificó instantáneamente. Entonces, le muestro un volumen de dibujos animados, pero lo hizo bien. Encendí la televisión. El doctor P no pudo identificar a la actriz. Lo más llamativo fue que no pudo identificar las expresiones en su rostro o en el de su pareja. No tenía muy claro qué estaba pasando, o quién era quién o incluso de qué sexo ellos eran. En las paredes del apartamento había fotografías de su familia. Reuní un montón de estas y se las presenté. En general, no reconoció a nadie, ni a su familia, ni a sus colegas, ni a sus alumnos, ni a sí mismo. En ausencia de marcadores obvios, estaba completamente perdido. Me detuve en una floristería y me compré una extravagante rosa roja. Parecía perplejo. Huela, sugerí, pero él obedeció cortésmente y se lo llevó a la nariz. Ahora, de repente, volvió a la vida. Hermoso. Exclamó. Una rosa temprana. ¡Qué olor celestial! Probé una prueba final. ¿Qué es esto? Pregunté, sosteniendo un guante. Interrumpí el flujo chiflado. ¿No te parece familiar? ¿Crees que podría contener, podría encajar, una parte de tu cuerpo? En su rostro no apareció ninguna luz de reconocimiento. El doctor P no lo hizo. No vio nada tan familiar. Visualmente, estaba perdido en un mundo de abstracciones sin vida. De hecho, no tenía un mundo visual real, ya que no tenía un yo visual real. Podía hablar de las cosas, pero no las veía cara a cara. Juglins Jackson, hablando de pacientes con afasia y lesiones del hemisferio izquierdo, dice que han perdido el pensamiento abstracto y proposicional. El doctor P, por otro lado, funcionaba precisamente como una función de máquina. No se trataba simplemente de que mostrara la misma indiferencia hacia el mundo visual que una computadora, sino que, lo que es aún más sorprendente, interpretó el mundo como lo construye una computadora, por medio de características clave y relaciones esquemáticas. Le pedí que se imaginara entrando en una de nuestras plazas locales que la recorriera, en la imaginación o en la memoria, y me dijera los edificios por los que podría pasar mientras caminaba. Era evidente que sus dificultades con la izquierda, sus déficits de campo visual, eran tanto internos como externos, dividiendo su memoria visual y su imaginación. Pregunté al doctor P acerca de Anna Karenina. Podía recordar incidentes sin dificultad, pero omitió por completo las características visuales, la narrativa visual y las escenas. Por lo tanto, también hubo una agnosia interna. La visualización de rostros y escenas, de la narrativa visual y el drama, esto estaba profundamente alterado, casi ausente. Pero la visualización de esquemas se conservó, quizás mejoró. Luria dijo de Zazetsky que había perdido por completo su capacidad para jugar, pero que su vívida imaginación estaba intacta. Zazetsky y el doctor P vivían en mundos que eran imágenes especulares el uno del otro. Pero la diferencia más triste entre ellos era que Zazetsky, como dijo Luria, luchó por recuperar sus facultades perdidas con la tenacidad indomable de los condenados, mientras que el doctor P no estaba luchando, no sabía lo que se había perdido, no sabía realmente que nada se perdió. Seguí a su esposa a la cocina y le pregunté cómo, se las arregló para vestirse. Ella dijo, él hace todo cantando para sí mismo. Pero si lo interrumpen y pierde el hilo, se detiene por completo, no conoce su ropa ni su propio cuerpo. La SRAP dijo, era un pintor talentoso además de cantante. Las pinturas estaban en orden cronológico. Todo su trabajo anterior fue naturalista y realista, con un estado de ánimo y una atmósfera vívidos, pero finamente detallado y concreto. Luego, años después, se volvieron menos vívidos, menos concretos, menos realistas y naturalistas, pero mucho más abstractos, incluso geométricos y cubistas. Finalmente, en las últimas pinturas, los lienzos se volvieron tonterías, o tonterías para mí, simples líneas caóticas y manchas de pintura. Avanzaba hacia una profunda agnosia visual, en la que se destruían todos los poderes de representación e imaginería, todo sentido de lo concreto, todo sentido de realidad. Esto fue hace 4 años, nunca lo volví a ver, creo que la música, para él, había tomado el lugar de la imagen. Esta es la razón por la que podía moverse y actuar con tanta fluidez como lo hacía, pero se detenía por completo confuso si la música interior se detenía. E igualmente con el exterior, el mundo. Pues a pesar del avance gradual de su enfermedad, un tumor masivo o proceso degenerativo en las partes visuales de su cerebro, el doctor P vivió y enseñó música hasta los últimos días de su vida. Postdata. Un juicio es intuitivo, personal, completo y concreto, vemos cómo están las cosas, en relación con los demás y con uno mismo. Era precisamente este escenario, esta relación, de lo que carecía el doctor P. Aunque su juicio, en todas las demás esferas, fue rápido y normal. Por supuesto, el cerebro es una máquina y una computadora, todo en la neurología clásica es correcto. Pero nuestros procesos mentales, que constituyen nuestro ser y nuestra vida, no son solo abstractos y mecánicos, sino también personales y, como tales, implican no solo clasificar y categorizar, sino también juzgar y sentir continuamente. Si falta esto, nos volvemos como una computadora, como lo fue el doctor P. Y, del mismo modo, si eliminamos el sentimiento y el juicio, lo personal,
de las ciencias cognitivas, lo reducimos a algo tan defectuoso como el Dr. P, y reducimos nuestra aprehensión de lo concreto y real. Nuestras propias ciencias cognitivas están sufriendo de una agnosia esencialmente similar a la del Dr. P. Por lo tanto, el Dr. P puede servir como advertencia y parábola de lo que le sucede a una ciencia que evita lo crítico, lo particular, lo personal y se vuelve completamente abstracto y computacional. Un caso similar, Macready y Troye, 1956, un joven de 32 años que, tras sufrir un grave accidente automovilístico, estuvo inconsciente durante 3 semanas. Se quejó, exclusivamente, de la incapacidad de reconocer los rostros, incluso los de su esposa e hijos, pero había 3 que pudo identificar. Se trataba de compañeros de trabajo, uno con un tic que parpadeaba en los ojos, otro con un gran lunar en la mejilla y un tercero porque era tan alto y delgado que nadie más era como él. Cada uno de ellos fue reconocido únicamente por la característica destacada mencionada. Macready y Troye también señalan que, su memoria topográfica era extraña, podía encontrar el camino de su casa al hospital y alrededor del hospital, pero, sin embargo, no podía nombrar las calles en el camino. También se encontraban recuerdos visuales de personas, incluso mucho antes del accidente. Severamente deteriorado, había memoria de conducta, o tal vez un manierismo, pero no de apariencia visual o rostro. El paciente de Macready, que tampoco podía reconocer a su esposa, necesitaba que ella se identificara mediante un marcador visual, por una prenda de vestir llamativa, como un sombrero grande. En el caso del Dr. P, es precisamente la corteza la que resultó dañada, el requisito previo orgánico de toda imaginería pictórica. Es interesante y típico que ya no soñara pictóricamente, el mensaje del sueño se transmite en términos no visuales. El Dr. Curtis me mencionó un caso que conocía de un granjero que había desarrollado prosopagnosia y, en consecuencia, ya no podía distinguir las caras de sus vacas, y de otro paciente, un asistente en un museo de historia natural, que confundió a su propio reflexión para el diorama de un mono. 2. El marinero perdido. ¿Qué tipo de vida, si la hay, qué tipo de mundo, qué tipo de yo, puede conservarse en un hombre que ha perdido la mayor parte de su memoria y, con ello, su pasado y sus amarres en el tiempo? Un paciente mío, Jimmy G. Era un alma genial, muy dispuesto a hablar y a responder cualquier pregunta. Me dijo su nombre y fecha de nacimiento a los 17 años, acababa de graduarse de la escuela secundaria cuando fue reclutado en 1943. Con su buena mente de ingeniero, era un natural para radio y electrónica, y después de un curso intensivo en Texas se encontró como asistente de operador de radio en un submarino. Recordó los nombres de varios submarinos en los que había servido, sus misiones, donde estaban estacionados, los nombres de sus compañeros de barco. Recordó el código Morse. Había llegado a amar la marina, pensó que podría quedarse en él. Pero sintió que lo mejor sería ir a la universidad. Al recordar, revivir, Jimmy estaba lleno de animación, no parecía estar hablando del pasado sino del presente, y me quedé muy impresionado por el cambio de tensión en sus recuerdos al pasar de sus días escolares a sus días en la marina. Había estado usando el tiempo pasado, pero ahora usaba el presente. Una sospecha repentina e improbable se apoderó de mí. ¿Qué año es este, SRG? 45, hombre. ¿Qué quieres decir? ¿Y tú, Jimmy, cuántos años tendrías? Supongo que tengo 19 años, doctor. Cumpliré 20 el próximo cumpleaños. Aquí, le dije, y le acerqué un espejo. Mírate en el espejo y dime lo que ves. Es un chico de 19 años que se mira por el espejo. Jesucristo, susurró. Cristo, ¿qué está pasando? ¿Qué me ha pasado? ¿Es esto una pesadilla? Estoy loco. Esto es una broma. 2 minutos después volví a entrar en la habitación. Se dio la vuelta cuando abrí la puerta y su rostro adoptó una expresión alegre. Hola, doctor. Dijo. Buen día. No había ningún signo de reconocimiento en su rostro franco y abierto. ¿No nos conocimos antes, señor G? Pregunté casualmente. No, no puedo decir que lo hayamos hecho. ¿Qué barba tienes ahí? No te olvidaré. Realmente no lo sabes. Recuerda haberme hablado de su infancia, trabajando como operador de radio en submarinos. Oye, tienes razón. Pero no te dije eso, nunca te conocí antes en mi vida. Debes haber leído todo sobre mí en mi gráfico. ¿Me permitirás examinarte, hacer algunas pruebas? Claro, dijo afablemente. Lo que quieras. En las pruebas de inteligencia mostró una excelente habilidad. Era perspicaz, observador y lógico sin dificultad, es decir, si se podían hacer rápidamente. Si se requería mucho tiempo, se olvidaba de lo que estaba haciendo. A veces conservaba recuerdos débiles, algún eco tenue o sensación de familiaridad. Recordó que algún doctor había jugado esto con él hace un tiempo, luego hizo una pausa y dijo, podrías haber sido tú. Cuando dije que era yo, parecía divertido, al igual que las reflexiones involucradas a las que fue impulsado por estar tan desorientado y perdido en el tiempo. Aparentemente, no era que fallara en registrar en la memoria, sino que los rastros de la memoria eran fugitivos en extremo y podían borrarse en un minuto, a menudo menos, especialmente si había estímulos que lo distraían, no competían,
mientras que su y los poderes de percepción se conservaron y fueron muy superiores. Esta fue una demostración absolutamente convincente de que todavía estaba en el pasado. Sus palabras, sus sentimientos, su inocente asombro, su lucha por dar sentido a lo que veía, eran precisamente las de un joven inteligente de 40 años enfrentado al futuro. Se estaba volviendo fatigado y algo irritable y ansioso, bajo la continua presión de la anomalía y la contradicción, nos acercamos a la ventana nuevamente. Luego, cuando un olor sabroso se elevó desde el comedor, chasqueó los labios, dijo almuerzo, sonrió y se despidió. Seguía preguntándome cómo se podía establecer alguna continuidad, algunas raíces, porque era un hombre sin raíces, o arraigado solo en el pasado remoto. Hume escribió, que no somos más que una colección de sensaciones diferentes, que se suceden con una rapidez inconcebible, y están en un flujo y movimiento perpetuos. En cierto sentido, había sido reducido a un ser humano. Una literatura de Korsakov sobre estos casos de pérdida de memoria, que todavía se llaman síndrome de Korsakov, escribió Korsakov. La memoria de los acontecimientos recientes está alterada casi exclusivamente, las impresiones recientes aparentemente desaparecen más pronto, mientras que las impresiones de hace mucho tiempo se recuerdan correctamente, de modo que el ingenio del paciente, su agudeza de ingenio y su ingenio no se ven afectados en gran medida. Le hicimos varias pruebas, electroencefalograma, escáneres cerebrales, y no encontramos evidencia de daño cerebral masivo. Recibimos informes de la Marina que indicaban que había permanecido en la Marina hasta 1965 y que era perfectamente competente en ese momento. Luego presentamos un informe del Hospital Bellevue, fechado en 1971, que decía que estaba totalmente desorientado. Con un síndrome cerebral orgánico avanzado, debido al alcohol, la cirrosis también se había desarrollado en ese momento. Localizamos a su hermano, pero los hermanos apenas se habían visto desde 1943 y se separaron. Los verdaderos problemas comenzaron cuando lo dejó, en 1965. Sin su estructura habitual y su ancla, Jimmy había dejado de trabajar, se había hecho pedazos y había empezado a beber en exceso. Alrededor de la Navidad de 1970, su hermano comprendió que de repente se había volado la parte superior y se había emocionado y confundido delirando, y fue en ese momento que lo llevaron a Bellevue. Durante el mes siguiente, la emoción y el delirio se calmaron, pero se quedó con lapsos de memoria profundos y extraños. Su hermano lo había visitado en ese momento, no se habían visto en 20 años, y, para su horror, Jimmy no solo no lo reconoció, sino que dijo, deja de bromear. Tienes edad suficiente para ser mi padre. Mi hermano es un joven que acaba de estudiar contabilidad. En este punto, le escribí a Luria y le pedí su opinión. En su respuesta habló de su paciente Bell, cuya amnesia había erradicado retroactivamente 10 años. Dijo que no veía ninguna razón por la que una amnesia tan retrógrada no debería hacer retroceder décadas. Pero la amnesia de Jimmy, por la razón que fuera, había borrado la memoria y el tiempo hasta 1945, aproximadamente, y luego se detuvo. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? No hay recetas. Luria escribió, neuropsicológicamente, hay poco o nada que puedas hacer, pero en el ámbito del individuo, puede haber mucho que puedas hacer. Jimmy, que permaneció muchos meses en el mismo hospital, Jimmy comenzó a formarse un sentido de familiaridad, lentamente aprendió a moverse por la casa, el paradero del comedor, su propia habitación, los ascensores, las escaleras, y en cierto sentido reconoció a algunos miembros del personal, aunque los confundió, con personas del pasado. La única persona a la que realmente reconoce es a su hermano, cada vez que visita desde Oregón. Ama a su hermano, lo reconoce, pero no puede entender por qué parece tan viejo, supongo que algunas personas envejecen rápido, dice. Le sugerí que llevara un diario y que se le animara a tomar notas todos los días de sus experiencias, sus sentimientos, pensamientos, recuerdos, reflexiones. Pero esto tampoco funcionó, reconoce su propia escritura y estilo, y siempre se sorprende al descubrir que escribió algo el día anterior. Si un hombre ha perdido una pierna o un ojo, sabe que ha perdido una pierna o un ojo, pero si ha perdido un yo, él mismo, no puede saberlo, porque ya no está allí para saberlo. Un día le pregunté por los sentimientos más simples y elementales de todos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento?, repitió y se rascó la cabeza. No puedo decir que me sienta mal. Pero no puedo decir que me sienta bien. No puedo decir que siento nada en absoluto. Eres miserable. Continué. No puedo decir que lo sea. ¿Disfrutas de la vida? No puedo decir que sí. Dudé, temiendo que estaba yendo demasiado lejos, que podría estar desnudando a un hombre hasta una desesperación oculta, inadmisible e insoportable. No disfrutas la vida, repetí, dudando un poco. ¿Cómo te sientes entonces con la vida? No puedo decir que siento nada en absoluto. ¿Te sientes vivo? Sentirse vivo. Realmente no. No me siento vivo desde hace mucho tiempo. Su rostro tenía una expresión de infinita tristeza y resignación. Luego, se involucró de manera aguda y breve en los juegos, pero pronto dejaron de ofrecer ningún desafío, resolvió todos los acertijos y podría resolverlos fácilmente. Claramente, apasionadamente, quería algo que hacer, quería hacer, ser, sentir, y no podía, quería sentido,
quería propósito, en palabras de Freud, trabajo y amor. Podría hacer un trabajo ordinario. Tenía dos habilidades sorprendentes, el código Morse y la mecanografía táctil. Jimmy pronto recuperó su antigua habilidad y llegó a escribir muy rápido, no podía hacerlo lentamente, y encontró en esto algo del desafío y la satisfacción de un trabajo. Pero, aún así, esto era un tapping y una mecanografía superficial, tecleaba mecánicamente, no podía contener el pensamiento, las frases cortas seguidas una a otra en un orden sin sentido. Un día lo vi arrodillarse y tomar el sacramento en su lengua, y no pude dudar de la plenitud y la totalidad de la comunión, la perfecta alineación de su espíritu con el espíritu de la misa. Jimmy se encontró a sí mismo, encontró continuidad y realidad, en el absoluto. De atención y acto espiritual. Y Luria, cuyas palabras ahora volvían a mí, un hombre no consiste solo en memoria. Tiene sentimiento, voluntad, sensibilidad, ser moral. Es aquí. Puedes tocarlo y ver un cambio profundo. La memoria, la actividad mental, la mente sola, no podían retenerlo, pero la atención y la acción moral podían retenerlo por completo. Si se lo mantuviera en atención emocional y espiritual, en la contemplación de la naturaleza o el arte, en la escucha de música, en la participación en la misa en la capilla, la atención, su estado de ánimo, su quietud, persistiría por un tiempo, y habría en él una pensativa y una paz que raramente, si es que alguna vez, vimos durante el resto de su vida en el hogar. Todavía no puede recordar elementos aislados durante más de unos segundos, y tiene una amnesia densa que se remonta a 1945. Pero humana y espiritualmente, a veces es un hombre completamente diferente, ya no está agitado, inquieto, aburrido y perdido, sino profundamente atento a la belleza y alma del mundo, y estético, lo moral, lo religioso, lo dramático. Quizás haya aquí una lección tanto filosófica como clínica, que en la demencia de Korsakov, o en otras catástrofes similares, por grande que sea el daño orgánico y la disolución de Hume, permanece la posibilidad inalterada de reintegración por el arte, por la comunión, tocando el espíritu humano, y éste puede conservarse en lo que al principio parece un estado desesperado de devastación neurológica. Postdata. El síndrome de Korsakov clásico, una devastación de la memoria profunda y permanente, pero pura, causada por la destrucción alcohólica de los cuerpos mamilares, es poco común, incluso entre bebedores empedernidos. Caso del Dr. Liam Protas en el que un hombre muy inteligente fue incapaz durante algunas horas de recordar a su esposa o hijos, de recordar que tenía esposa o hijos. El horror, por lo general, solo lo sienten los demás, el paciente, inconsciente, amnésico por su amnesia, puede continuar lo que está haciendo, bastante despreocupado, y solo descubre más tarde que perdió, no solo un día, como es común con el alcohólico común. Apagones, pero media vida, y nunca lo supe. En un paciente bajo mi cuidado, una trombosis repentina en la circulación posterior del cerebro provocó la muerte inmediata de las partes visuales del cerebro. De inmediato, este paciente quedó completamente ciego, pero no lo sabía. No solo era ciego central o corticalmente, sino que había perdido todas las imágenes y recuerdos visuales, los había perdido por completo, pero no tenía sensación de pérdida. Otro paciente con la enfermedad de Korsakov, Stephen R., que se había enfermado gravemente en 1980 y cuya amnesia retrógrada se remontaba solo a 2 años atrás. En el hospital no pudo reconocer a nadie ni a nada, pero cuando su esposa lo llevó a su casa, que en realidad era una cápsula del tiempo de sus días previos a la amnesia, se sintió instantáneamente como en casa. Lo reconoció todo, habló de vecinos, tiendas, el pub local, un cine cercano, como habían sido a mediados de los 70. Pero el verdadero horror ocurriría cuando su esposa lo llevara de regreso de una manera fantástica e inexplicable, así lo sentía, a un hogar extraño que nunca había visto, lleno de extraños, y luego lo dejaba. Gritaba aterrorizado y confundido. Y debió parecerle una locura o una pesadilla al paciente. Afortunadamente, tal vez los olvidaría en un par de minutos. Película sobre un paciente con amnesia profunda, prisionero de la conciencia. 3. La dama incorpórea. Nuestro sexto sentido, ese flujo sensorial continuo pero inconsciente de las partes móviles de nuestro cuerpo, músculos, tendones, articulaciones, mediante el cual su posición, tono y movimiento se controlan y ajustan continuamente, pero de una manera que se nos oculta porque es automático e inconsciente. Lo llamo propiocepción, que sentimos que nuestros cuerpos son propios de nosotros, como nuestra propiedad, como los nuestros. Sherrington. Cristina era una joven robusta de 27 años, dada al hockey y a la equitación, segura de sí misma, robusta en cuerpo y mente. Después de un ataque de dolor abdominal, se encontró que tenía cálculos biliares y se le recomendó la extirpación de la vesícula biliar. Fue ingresada en el hospital y se le administró un antibiótico para profilaxis microbiana. El día antes de la cirugía, Cristina tuvo un sueño inquietante de peculiar intensidad. En su sueño, muy inestable sobre sus pies, apenas podía sentir nada en sus manos, seguía dejando caer todo lo que recogía. Así que solicitamos una opinión al psiquiatra. Ansiedad preoperatoria, dijo. Pero más tarde ese día el sueño se hizo realidad. Cristina se encontró muy inestable sobre sus pies, con movimientos torpes y agitados y dejando caer cosas de sus manos. Pero el día de la cirugía Cristina fue aún peor.
Ponerse de pie era imposible. No podía sostener nada en sus manos, dijo con la boca, con una voz plana y fantasmal. No puedo sentir mi cuerpo. Me siento raro, incorporeó. Pensamos juntos. ¿Podría ser un síndrome biparietal?, preguntó uno de ellos. Es un como si, respondí, como si los lóbulos parietales no recibieran su información sensorial habitual. Hagamos algunas pruebas sensoriales y también la función del lóbulo parietal. Parecía haber un déficit propioceptivo muy profundo, casi total, que iba desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza. Los lóbulos parietales funcionaban, pero no tenían nada con lo que trabajar. Hacemos una llamada de emergencia ahora, el fisiatra habló. Nunca había visto ni leído nada como esto antes. Ha perdido toda propiocepción, tienes razón, de la cabeza a los pies. Es predominantemente el sentido de la posición, la propiocepción, el que ha sufrido tal daño. Por la tarde, Cristina estaba aún peor. Ella yacía inmóvil y sin tono, incluso su respiración era superficial. El cuadro revelado por la punción lumbar era el de una polineuritis aguda, una neuritis puramente, o casi puramente, sensorial, que afectaba las raíces sensoriales de los nervios espinales y craneales a lo largo del neuroeje. El sentido del cuerpo, le dije, está dado por tres cosas: la visión, los órganos del equilibrio, el sistema vestibular, y la propiocepción, que ella había perdido. Si uno fallaba, los demás podían compensar o sustituir, hasta cierto punto. Le hablé de mi paciente, el señor MacGregor, quien, incapaz de emplear sus órganos de equilibrio, usó sus ojos en su lugar y como, si uno le pedía a un paciente que moviera las piernas, era probable que dijera: claro, doctor, tan pronto los encontré. Añadió, pensativamente, que esta propiocepción es como los ojos del cuerpo, la forma en que el cuerpo se ve a sí mismo. Y si se va, como se fue conmigo, es como si el cuerpo estuviera ciego. Mi cuerpo no puede verse a sí mismo si ha perdido los ojos, ¿verdad? Entonces, tengo que mirarlo, sean sus ojos. Derecha. Más tarde, su líquido cefalorraquídeo volvió a la normalidad, el daño que le hizo a sus fibras propioceptivas persistió, de modo que no hubo recuperación neurológica una semana o un año después. De hecho, no ha habido ninguno en los 8 años que han pasado. Al principio, tuvo que controlarse a sí misma mediante la visión, mirando cuidadosamente cada parte de su cuerpo mientras se movía, usando una conciencia y un cuidado casi dolorosos. Luego, sus movimientos empezaron a parecer más delicadamente modulados, más elegantes, más naturales, aunque todavía dependían por completo del uso de los ojos. Semana a semana, la retroalimentación normal e inconsciente de la propiocepción estaba siendo reemplazada por una retroalimentación igualmente inconsciente por visión, por un automatismo visual y reflejos cada vez más integrados y fluidos. Era posible que esto, ahora perdido el modelo corporal propioceptivo, estuviera ganando, a modo de compensación o sustitución, una fuerza potenciada, excepcional, extraordinaria. Y a esto podría agregarse una mejora compensatoria del modelo corporal vestibular o la imagen corporal. Cristina había perdido su tono y postura vocal propioceptiva normal y, por lo tanto, tuvo que usar sus oídos, retroalimentación auditiva, en su lugar. Cristina también comenzó a desarrollar, fue deliberado y consciente en primer lugar, pero gradualmente se volvió inconsciente y automático, varias formas de feedforward nuevas y compensatorias. Y pronto vi que su asiento era, de hecho, una pose, adoptada y sostenida consciente o automáticamente, una especie de postura forzada, voluntaria o histriónica, para compensar la continua falta de una postura genuina y natural. Pero todas estas medidas fueron, en el mejor de los casos, parciales. Hicieron la vida posible, no la hicieron normal. Permaneció en el hospital, en la sala de rehabilitación, durante casi un año. Finalmente, Cristina pudo salir del hospital, ir a casa y reunirse con sus hijos. Pero ¿cómo se sintió ella? Continúa sintiendo, con la continua pérdida de la propiocepción, que su cuerpo está muerto, no es real, no es de ella, no puede apropiarse de él. No puede encontrar palabras para este estado y solo puede usar analogías derivadas de otros sentidos: siento que mi cuerpo está ciego y sordo a sí mismo. No tiene sentido de sí mismo, ella no tiene palabras, y a nosotros también nos faltan palabras. Y la sociedad carece de palabras y simpatía por tales estados. Los ciegos, al menos, son tratados con solicitud, podemos imaginar su estado y los tratamos en consecuencia. Pero cuando Cristina, dolorosa y torpemente, sube a un autobús, no recibe más que gruñidos de incomprensión y enojo: ¿qué le pasa, señora? ¿Estás ciego o ciego borracho? ¿Qué puede responder ella? No tengo propiocepción. La falta de apoyo social y simpatía es una prueba adicional. A veces se derrumba, no en público, sino conmigo: ojalá pudiera sentir, grita. Pero he olvidado cómo es. Yo era normal, no. Me mudé como todos los demás. Le muestro una película casera de ella con sus hijos, tomada solo unas semanas antes de su polineuritis. Sí, por supuesto, soy yo. Cristina sonríe y luego llora, pero ya no puedo identificarme con esa elegante chica. Ella se ha ido, no puedo recordarla, ni siquiera puedo imaginarla. Ella ha perdido, con su sentido de la propiocepción,
el anclaje orgánico fundamental de la identidad, al menos de esa identidad corpórea, o cuerpo-ego, que Freud ve como la base del yo. El yo es ante todo un cuerpo-ego. Para Cristina existe este sentimiento general, esta deficiencia en el sentimiento egoísta de la individualidad, que se ha vuelto menor con la acomodación, con el paso del tiempo. Ella no sabe aquí está una mano, su pérdida de propiocepción, su desaferente, la ha privado de su base existencial, epistémica, y nada de lo que pueda hacer o pensar alterará este hecho. Ella no puede estar segura de su cuerpo. Ha logrado operar, pero no ser. Es, que yo sepa, la primera de su especie, el primer ser humano incorpóreo. Postdata. El Dr. H.H. Schönberg, quien es el primero en describir el síndrome, que un gran número de pacientes están apareciendo en todas partes ahora con neuropatías sensoriales graves. Los más afectados tienen alteraciones de la imagen corporal como Cristina. La mayoría de ellos son fanáticos de la salud, o están en la locura de las megavitaminas, y han estado tomando enormes cantidades de vitamina B6, piridoxina. Por lo tanto, hay hombres y mujeres incorpóreos, aunque la mayoría mejora tan pronto como dejan de envenenarse con piridoxina. 4. El hombre que se cayó de la cama. Un paciente nuevo, un hombre joven. Cuando llegué, encontré al paciente tendido en el suelo junto a su cama y mirando fijamente una pierna. No tenía quejas, pero los neurólogos, sintiendo que tenía una pierna izquierda perezosa, se había sentido bien todo el día y se había quedado dormido hacia la noche. Cuando se despertó, encontró, como él mismo dijo, la pierna de alguien en la cama, una pierna humana cortada, una cosa horrible. En este punto tuvo una onda cerebral. Ahora se dio cuenta de lo que había sucedido, todo era una broma. Un chiste bastante monstruoso e impropio, pero muy original. Obviamente, una de las enfermeras con un macabro sentido del humor había entrado a hurtadillas en la sala de disección y se había agarrado una pierna. Se sintió muy aliviado por la explicación de que tiró la maldita cosa de la cama. Cuando lo tiró de la cama, de alguna manera fue tras él, y ahora estaba unido a él. Lo agarró con ambas manos, con extraordinaria violencia, y trató de arrancarlo de su cuerpo y, al fallar, lo golpeó en un acceso de rabia. Tranquilo. Dije. No golpearía esa pierna de esa manera. ¿Y por qué no? Preguntó. Porque es tu pierna, respondí. Dice que es mi pierna, doctor. ¿No dirías que un hombre debería conocer su propia pierna? ¿Qué aspecto tiene?, le pregunté. No se parece a nada en la tierra. ¿Cómo puede pertenecerme algo así? Dije. Si esta cosa, no es tu pierna izquierda, entonces, ¿dónde está tu propia pierna izquierda? No lo sé, dijo. No tengo idea. Ha desaparecido. Se fue. No se encuentra por ninguna parte. Postdata. Recibí una carta del Dr. Michael Krimar, quien escribió: me pidieron que viera a un paciente desconcertante con hemiplegia izquierda, que constantemente se caía de la cama por la noche. Cuando le pregunté qué pasaba por la noche, dijo que cuando se despertaba por la noche, siempre encontraba que había una pierna muerta, fría y peluda en la cama con el que no podía entender pero que no podía tolerar y, por lo tanto, con su brazo y piernas sanos lo empujó fuera de la cama y, naturalmente, por supuesto, el resto de él lo siguió. Fue un excelente ejemplo de esta completa pérdida de conciencia de su miembro hemipléjico. 5 manos. Madeleine J. 60 años, una mujer ciega congénitamente con parálisis cerebral con espasticidad y atetosis, es decir, movimientos involuntarios de ambas manos, a lo que se sumaba una falla en el desarrollo de los ojos. Pero hablaba libremente, revelándose como una mujer inteligente y alfabetizada. Dije. Debes estar realmente en casa con Braille. No, no lo soy, dijo. No puedo leer Braille, ni una sola palabra. No puedo hacer nada con mis manos, son completamente inútiles, ni siquiera se sienten parte de mí. Pero las manos no suelen verse afectadas por la parálisis cerebral, pueden estar algo espásticas, débiles o deformadas, pero generalmente son de considerable utilidad, a diferencia de las piernas, que pueden estar completamente paralizadas, en esa variante llamada enfermedad de Little o diplegia cerebral. Las manos de la señorita J no eran un impedimento de la sensación elemental, como tal, pero, en dramático contraste, existía el más profundo impedimento de percepción. Puede ser que sean inútiles, porque ella nunca los había usado. Había sido cargada, se había hecho todo por ella, de una manera que le había impedido desarrollar un par de manos normales. Lo que describieron Leonte y Zaporozets en su libro Rehabilitación de la función de la mano. Los soldados heridos descritos tenían manos normales antes de la lesión. Todo lo que tenían que hacer era recordar lo que se había olvidado, o disociado o inactivo a través de una lesión grave. Madeleine, por el contrario, no tenía un repertorio de memoria porque nunca había usado sus manos, y sentía que no tenía manos, ni tampoco brazos. Nunca se había alimentado sola, había usado el baño sola o se había acercado para ayudarse a sí misma, siempre dejándolo para que otros la ayudaran. Se había comportado, durante 60 años, como si fuera un ser sin manos. Desafié a una paciente con sensaciones elementales perfectas en las manos, pero, aparentemente, sin poder para integrar estas sensaciones al nivel de percepciones que estaban relacionadas con el mundo y con ella misma.
Teníamos que conseguir que actuara y usara sus manos activamente, y esperábamos, al hacerlo, lograr la integración está en la acción. Madeleine estaba de acuerdo con todo esto, pero ¿cómo puedo hacer algo, con mis manos? Al principio está el hecho, escribe Goethe. Esto puede ser así cuando nos enfrentamos a dilemas morales o existenciales, pero no donde el movimiento y la percepción tienen su origen. Como cuando Ellen Keller dijo agua, al principio está el impulso. No es un acto, no es un reflejo, sino un impulso, que es a la vez más obvio y más misterioso que cualquiera de los dos. No podríamos decirle a Madeleine, hazlo, pero podríamos esperar un impulso, podríamos solicitar, incluso podríamos provocar uno. Dejé a Madeleine su comida, como por accidente, un poco fuera de su alcance en ocasiones, sugería sus enfermeras. Y un día sucedió, lo que nunca había sucedido antes, impaciente, hambrienta, en lugar de esperar pasiva y pacientemente, extendió un brazo, tocó a tientas, encontró un Beagle y se lo llevó a la boca. Este fue el primer uso de sus manos, su primer acto manual, en 60 años, y marcó su nacimiento como un individuo motor. También marcó su primera percepción manual y, por lo tanto, su nacimiento como un individuo perceptivo completo. Ya que el primer reconocimiento de Ellen Keller, la primera expresión, fue de agua, capota de agua. Después de este primer acto, esta primera percepción, el progreso fue extremadamente rápido. Comer abrió el camino, el sentimiento, la exploración, de diferentes alimentos, recipientes, implementos, etc. El reconocimiento tenía que lograrse de alguna manera mediante una especie de inferencia o conjetura curiosamente indirecta, por haber sido tanto ciego como sin manos desde el nacimiento. Pidió barro y comenzó a hacer modelos, su primer modelo, su primera escultura, fue de calzador. Luego necesitaba explorar el rostro y la figura humanos, en reposo y en movimiento. Ser sentido por Madeleine fue una experiencia extraordinaria. Comenzó a modelar cabezas y figuras, y en un año se hizo famosa localmente como la escultora ciega de San Benito. ¿Quién hubiera soñado que los poderes básicos de percepción podrían adquirirse en los 60 años? Qué maravillosas posibilidades de aprendizaje tardío y aprendizaje para los discapacitados, esto abrió. Postdata. Otro paciente, Simon K., que también tenía parálisis cerebral combinada con un profundo deterioro de la visión. Si bien el SRK tenía una fuerza y una sensación normales en sus manos, casi nunca las usaba, nos preguntamos si él también podría tener una agnosia del desarrollo similar. Y pronto descubrimos que lo que se había logrado con Madeleine se podía lograr con Simon. También. Le gustaba la carpintería simple, dar forma a la madera contrachapada y los bloques de madera, y ensamblarlos en simples juguetes de madera. Pero, aún así, después de medio siglo prácticamente sin manos, disfrutó de su uso de muchas formas. Tales casos de agnosia del desarrollo pueden ser raros, pero comúnmente se ven casos de agnosia adquirida, que ilustran el mismo principio fundamental de uso. Con frecuencia veo pacientes con una neuropatía grave de guantes y medias, llamada así, debido a la diabetes. Si la neuropatía es lo suficientemente grave, los pacientes van más allá de los sentimientos de entumecimiento a una sensación de completa nada o desrealización. Para los pacientes con una neuropatía grave, pero subtotal, un mínimo de uso es literalmente vital y marca la diferencia. Estos sentimientos subjetivos tienen correlatos objetivos precisos. Uno encuentra silencio eléctrico, localmente, en los músculos de las manos y los pies, y, en el lado sensorial, una ausencia completa de cualquier potencial evocado, en todos los niveles hasta la corteza sensorial. Tan pronto como las manos y los pies se vuelven a realizar, con el uso, se produce una inversión completa del cuadro fisiológico. 6 fantasmas. Un fantasma, en neurología, es una imagen o recuerdo persistente de una parte del cuerpo, generalmente una extremidad, durante meses o años después de su pérdida. Wirmichey describió varios tipos de fantasmas, algunos extrañamente parecidos a fantasmas e irreales, llamados fantasmas sensoriales, así como fantasmas negativos o fantasmas de ausencia. Puede estar influenciado por factores centrales, estimulación o daño a la corteza sensorial, especialmente la de los lóbulos parietatales, o periféricos, la condición del muñón nervioso o neuromas, daño nervioso, bloqueo nervioso o estimulación nerviosa, alteraciones en las raíces nerviosas espinales o tractos sensoriales en la médula. Dedo fantasma. Un marinero se cortó accidentalmente el dedo índice derecho. Estaba acosado por un fantasma intrusivo del dedo rígidamente extendido. Luego desarrolló una neuropatía diabética sensorial severa y perdió toda la sensación de tener dedos. El dedo fantasma también desapareció. Miembros fantasmas que desaparecen. Todos los amputados saben que un miembro fantasma es esencial si se va a utilizar un miembro artificial. Fantasmas posicionales. Un paciente, Charles D., fue remitido a nosotros por tropiezos, caídas y vértigo, pero no era vértigo en absoluto, sino un aleteo de ilusiones posicionales en constante cambio. De repente, el suelo parecía más lejos, luego, de repente, más cerca, cabeceaba, se sacudía, se inclinaba, padecía la aparición aguda de TAPSI, como consecuencia de la afectación de la raíz dorsal, una especie de delirio sensorial de ilusiones propioceptivas, que fluctuaban rápidamente. La etapa final clásica de TAPS es una ceguera propioceptiva virtual de las piernas.
Fantasmas, vivos o muertos. Un hombre lúcido, me describió esto, este pie fantasma, a veces duele como el infierno. Esto es peor por la noche, o sin la prótesis, o cuando no estoy haciendo nada. Desaparece cuando me pongo la prótesis y camino. Todavía siento la pierna entonces, vívidamente, pero es un buen fantasma, diferente, anima la prótesis y me permite caminar. Postdata. Muchos, pero no todos, los pacientes con fantasmas sufren dolor fantasma o dolor en el fantasma. Uno de esos pacientes habla de la incomodidad de una uña encarnada, que no había sido atendida antes de la amputación, que persiste durante años después de la amputación, pero también, un dolor de raíz insoportable o ciática en el fantasma, que sigue a un disco deslizado agudo y desaparece con la extracción del disco y la fusión espinal. El doctor Jonathan Cole describe cómo en una mujer con dolor persistente en la pierna fantasma, la anestesia del ligamento espinoso con lignocaína hizo que el fantasma se anestesiara, de hecho, desapareciera, brevemente. 7 en el nivel. Sr. MacGregor, otros me siguen diciendo que me inclino hacia un lado, ustedes como la torre inclinada de Pisa, me siento bien. No sé lo que quieren decir. ¿Cómo podría inclinarme sin saber que lo estaba? Caminaba, pero se inclinó, improbablemente, unos buenos 20 grados, su centro de gravedad muy a la izquierda. El sexto sentido, la conciencia de la posición relativa del tronco y las extremidades, derivada de receptores en las articulaciones y tendones, y denominada propiocepción, en la década de 1890. Y los complejos mecanismos y controles mediante los cuales nuestros cuerpos están correctamente alineados y equilibrados en el espacio. Los 3 sentidos secretos, el laberíntico, el propioceptivo y el visual. Es esta síntesis la que se ve afectada en el parkinsonismo. Perdan Martín, libro Los ganglios basales y la postura. Martín escribe, debe haber algún centro o autoridad superior en el cerebro. Algún controlador podríamos decir. Este controlador o autoridad superior debe estar informado del estado de estabilidad o inestabilidad del cuerpo. Martín enfatiza la triple contribución al mantenimiento de una postura estable y erguida, y observa cuán comúnmente se altera su sutil equilibrio en el parkinsonismo, como, en particular, es habitual que el elemento laberíntico se pierda antes que el propioceptivo y lo visual. A menudo se ven pacientes con Parkinson sentados en las posiciones más inclinadas, sin darse cuenta de que este es el caso. Pero deje que se les proporcione un espejo para que puedan ver sus posiciones y se enderezan instantáneamente. Martín diseñó una variedad de mecanismos y métodos que hicieron posible que los parkinsonianos lograran una normalidad artificial de la marcha y la postura, líneas pintadas en el piso, contrapesos en el cinturón, marcapasos que marcaban ruidosamente, pero no lo había hecho, ideó una prótesis para la corrección de la discapacidad. Inclinación y reflejos vestibialares más altos, el problema que afligía al Sr. MacGregor. Sr. MacGregor. Pensé profundamente, sí, doctor, lo tengo. No necesito un espejo, solo necesito un nivel. No puedo usar los niveles de burbuja dentro de mi cabeza, pero ¿por qué no podría usar los niveles fuera de mi cabeza, niveles que podría ver, que podría usar con mis ojos? Se quitó las gafas. Aquí, por ejemplo, en el borde de mis gafas. Esto podría decirle a mis ojos, si me estaba inclinando. Lo vigilaría al principio, sería una verdadera tensión. Pero entonces podría convertirse en una segunda naturaleza, automática. Con la ayuda de nuestro optometrista y taller, hicimos un clip que se extendía 2 largos de la nariz hacia adelante desde el puente de las gafas, con un nivel horizontal en miniatura fijado a cada lado. Jugamos con varios diseños, todos probados y modificados por el Sr. MacGregor. El señor MacGregor con los anteojos espirituales que había inventado y fabricado, con la mirada fija intensamente, y luego, durante las semanas siguientes, se hizo cada vez más fácil, mantener un ojo en sus instrumentos se volvió inconsciente. Pronto, un segundo paciente, luego un tercero, llevaba las gafas espirituales del señor MacGregor y ahora, como él, podía caminar erguido, al mismo nivel. 8 ojos a la derecha. La SRAS, una mujer inteligente de unos 60 años, ha sufrido un derrame cerebral masivo, que afectó las porciones más profundas y posteriores de su hemisferio cerebral derecho. Ha perdido totalmente la idea de izquierda, tanto en lo que respecta al mundo como a su propio cuerpo. A veces se queja de que sus porciones son demasiado pequeñas, pero esto se debe a que solo come de la mitad derecha del plato. No puede mirar directamente a la izquierda, no puede girar a la izquierda, así que lo que hace es girar a la derecha y a la derecha a través de un círculo. Así, se le entregó una silla de ruedas giratoria. Y ahora, si no puede encontrar algo que sabe que debería estar allí, gira hacia la derecha, a través de un círculo, hasta que aparece a la vista. Sería posible que ella tuviera un espejo tal que pudiera ver el lado izquierdo de su rostro al derecho. Es decir, como la vería otra persona, frente a ella. Probamos un sistema de vídeo, con la cámara y el monitor frente a ella, usando la pantalla de vídeo como un espejo, ella vio el lado izquierdo de su rostro a su derecha, una experiencia que confunde incluso a una persona normal, como cualquiera sabe quién lo ha hecho. Trató de afeitarse usando una pantalla de vídeo, y doblemente desconcertante, extraño, para ella, porque el lado izquierdo de su rostro y cuerpo, que ahora veía, no tenía sentimiento,
no existía, para ella, como consecuencia de su derrame cerebral. Llévatelo, gritó, angustiada y desconcertada, por lo que no exploramos más el asunto. Postdata. Las computadoras y los juegos de computadora también pueden ser invaluables para los pacientes con negligencia unilateral al monitorear la mitad perdida, o enseñarles a hacer esto ellos mismos. Marcel Mesulam dijo que los pacientes con negligencia unilateral se comportan no solo como si nada realmente estuviera sucediendo en el hemisferio izquierdo, sino también como si no se pudiera esperar que ocurriera nada de importancia allí. 9. Discurso del presidente. Una carcajada en la sala de afasia, justo cuando se acercaba el discurso del presidente, allí estaba él, el viejo encantador, el actor, con su retórica practicada, sus histrionismos, su atractivo emocional, y todos los pacientes estaban convulsionados por la risa. En algunos pacientes, para demostrar su afasia, era necesario eliminar todas las señales extraverbales, tono de voz, entonación, énfasis o inflexión sugestiva, así como todas las señales visuales para reducir el habla a palabras puras, de lo que Freire llamó tono, color o evocación. Que uno podría estar completamente seguro de su afasia. ¿Por qué todo esto? Debido a que el habla natural, consiste en la emisión, una emisión de todo el significado de uno con todo el ser de uno, cuya comprensión implica infinitamente más que el mero reconocimiento de palabras. El lenguaje hablado normalmente está impregnado de tono, incrustado en una expresividad que trasciende lo verbal, esta expresividad, tan profunda, tan variada, tan compleja, tan sutil, que se conserva perfectamente en la afasia, aunque se destruya la comprensión de las palabras. Por tanto, no se puede mentir a un afásico. Él no puede captar tus palabras, por lo que no puede ser engañado por ellas, pero capta con precisión infalible, a saber, la expresión que acompaña a las palabras, esa expresividad total, espontánea e involuntaria que nunca puede ser simulada o fingida, como las palabras solas pueden hacerlo con demasiada facilidad. Se puede mentir con la boca, escribe Nietzsche, pero con la mueca que la acompaña, se dice la verdad. Agnosia tonal o aprosodias. Las cualidades expresivas de las voces desaparecen, su tono, su timbre, su sentimiento, todo su carácter, mientras que las palabras, y las construcciones gramaticales, se entienden perfectamente. Se asocian con trastornos del lóbulo temporal derecho del cerebro, mientras que las afasias acompañan a trastornos del lóbulo temporal izquierdo. Una paciente, Emily D. ya no podía decir si una voz estaba enojada, alegre, triste, lo que sea. Como las voces ahora carecían de expresión, tenía que mirar los rostros de las personas, sus posturas y movimientos cuando hablaban, pero esto también era limitado, porque tenía un glaucoma maligno y también estaba perdiendo la vista rápidamente. Por lo tanto, el discurso del presidente tampoco funcionó para Emily D. Entonces, aquí estaba la paradoja del discurso del presidente. Nosotros, los normales, ayudados, sin duda, por nuestro deseo de ser engañados, fuimos verdaderamente engañados. Y el uso engañoso de las palabras se combinó con tanta astucia con un tono engañoso, que solo el cerebro dañado permaneció intacto, desengañado. Término de tono de sentimiento de Head, la cualidad afectiva de la sensación, ya que puede verse alterada por trastornos tálmicos o periféricos.